Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de No Quiero Éxitos, Quiero Tu Historia. Y hoy tenemos a Guillem, un nuevo invitado, para mí muy especial porque es una de las personas que más aprecio. Pues muy buenas tardes, Uriol, y muchas gracias por tenerme aquí. La verdad que es un placer estar contigo en este nuevo proyecto y que sepas que, bueno, aquí estamos para apoyarte en lo que sea y a ver cómo va el día de hoy. Genial. Si te parece, te introduzco un poco la temática de este podcast. Este podcast hablamos básicamente de el éxito que has tenido, pero no focalizado en los recursos que ahora mismo tienes o el patrimonio que tienes, sino toda esa trayectoria que has tenido que hacer para llegar a donde estás. Es decir, esas dificultades que has tenido que sufrir al final para conseguir donde estás. Entonces, si te parece, explícanos un poco, si quieres, cómo nos conocimos, que creo que es una historia bastante graciosa, y luego explicamos, digamos, el primer proyecto que casualmente fue contigo. Pues bueno, para quien no me conozca, soy uno de los mejores amigos de Uriol, entonces ya llevamos varios años en lo que viene siendo manteniendo una relación de amistad. Por lo tanto, digamos que hemos estado cada uno en los inicios del otro, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la manera en la cual empezamos fue con un pequeño negocio, una pequeña prueba de emprendimiento, la cual trató de hacer una web de venta de auriculares en Shopify. Que bueno, hace tiempo empezamos con una inversión de muy poquito, porque claro, al ser estudiantes no teníamos muchos recursos económicos y empezamos con la cantidad de 30 euros. Y bueno, de ahí pagamos un poquito también lo que fue la campaña de Exacto, 30 Facebook euros Ads. invertidos en Facebook Ads, que Sí, nos dio para 2 días. Que me acuerdo que dijimos, vamos a hacer la prueba, veremos cómo sale, y en el caso de que salga bien, pues invertimos más dinero, solo que como no teníamos, dependíamos de hacer ventas para reinvertirlo. correcto. Que por cierto fue una venta, si no recuerdo mal. Correcto. ¿Sabrías decirme el Realizamos- importe? Creo que la venta fue, con la venta, juraría que recuperamos la inversión realizada. Fue de unos 60 euros, No, diría. no lo recuerdas bien. Fueron 24 euros. De hecho, pusimos un precio de 30 euros los auriculares. Lo tuvimos que bajar a 24 porque no se vendía. Pero ya hace bastante tiempo. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos ese primer cliente que nos dio esa esperanza para seguir prosperando en los negocios. Exacto. De hecho, 24 euros, como ya sabréis, no es una gran cantidad, pero nos hizo una gran ilusión porque al final fue como la primera venta y fue un momento, digamos, apasionante. Luego yo me di cuenta de que era un negocio que salíamos perdiendo dinero. Al final invertimos 30 euros y recuperamos 24, por lo que no lo vimos viable. Pero yo por mi parte sí que, no sé si lo recordarás, Guillem, pero me puse a vender amigos, no por necesidad, sino para ver lo que era el mundo de las ventas. Y de hecho ahí no me fue nada mal. Correcto, de hecho no te fue nada mal. De hecho sacaste bastante beneficio para la edad que teníamos y para la situación económica de cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que de ahí empezó lo que podría ser un antes y un después. Totalmente. Luego quería hablar contigo, creo que eres un perfil muy interesante, de hecho eres una de las personas que más admiro. Y no sé si te lo había dicho, pero te lo digo ahora. Más que nada porque sé que tuviste una situación complicada y tuviste que montar y aprender negocios paralelos y bueno, con ello pues pagar las diferentes cosas como podría ser la carrera. Entonces, dicho esto, si quieres, yo sé que hicimos la tienda, pero desde la tienda sé que has hecho otros negocios, entonces, si no te importa compartir con nosotros cuáles fueron los aprendizajes, las situaciones que tuviste que pasar. Sí, sin ningún problema y encantado de poder compartir con vosotros y con la audiencia que nos esté viendo actualmente. Pues básicamente empecé con un negocio de venta de artículos digitales. Podría ser licencias para diferentes programas como Photoshop o otros programas que requieran algún tipo de licencia para ser usados. Y luego pasé más en los siguientes años, como vi que eso no me daba un beneficio. Porque No ¿qué es- hacías? ¿Lo revendías? ¿Entiendo? ¿O cómo Sí, funcionaba? sí. Es decir, yo compraba este tipo de licencias, digamos, al por mayor
y lo que hacía era vender estas licencias de una en una a un precio más elevado a otros usuarios. Pero eso era como digamos que era un negocio que no podía sostener los gastos que yo estaba teniendo actualmente. Háblanos de costes. Mójate, también para que entendamos también la situación, cuáles eran los números, qué edad tenías, también para conocer un poco la situación. No es lo mismo el dinero que necesitas con 30 años que en el momento que necesitarías, que tendrías unos 20 y algo, o 18, no sé. Sí, bueno, pues yo básicamente empecé la universidad con 19 años. Para los que no lo sepan, soy un año mayor a Uriol. Y bueno, en esa edad la situación económica en mi casa no era muy favorable, que digamos, y por lo tanto mi familia no tenía los recursos económicos para poder pagarme lo que viene siendo la universidad. Entonces yo tuve que buscar alternativas de negocio, ya que por el tipo de estudio que estaba realizando, el cual era una ingeniería, no podía permitirme el hecho de trabajar y estudiar una ingeniería, ya que yo me propuse sacarme la ingeniería a la primera, por decirlo así. Entonces no quise alargar ese proceso, por decirlo así. Entonces empecé, como he comentado anteriormente, con la venta de productos digitales, como eran licencias para diferentes plataformas, como puede ser Photoshop o Adobe. Y seguidamente vi que esto me generaba unos beneficios muy pequeñitos. Más o menos, ¿cuánto hablamos de estaríamos números? hablando unos 300, 400 euros al mes, lo cual no era ni suficiente para poder pagar la mensualidad que yo debía de pagar para seguir estudiando en la universidad. Entonces, bueno, como todo en la vida, por un golpe de suerte o por lo que sea, conocí a mis compañeros de universidad y uno de ellos, que si me está viendo, lo saludo desde aquí, a Lorenzo, me ayudó y me introdujo en el mundo de la reventa. ¿Reventa de qué? En este mundo de la reventa entramos Vale. más específicamente en la reventa de las zapatillas. Como algunos sabréis y otros a lo mejor no, hay zapatillas limitadas, es decir, hay zapatillas que únicamente se saca un stock limitado una vez y estas zapatillas no vuelven a salir a la venta. Entonces estas zapatillas, dependiendo de la demanda y la oferta, adquieren un valor de mercado más elevado, ya que no van a poderse volver a comprar. Por lo tanto, lo único que te queda es comprarlo en el mercado secundario, es decir, a los revendedores. Entonces, yo me empecé a introducir a este negocio poco a poco. Yo no disponía, como he comentado anteriormente, de ningún tipo de ingreso ni fuente económica para poder invertir en este negocio, pero poco a poco empecé comprando alguna que otra zapatilla de edición limitada y revendiéndola por un poco más del precio en el cual la había comprado. ¿Cuál es el margen? Para la audiencia poner, digamos, el margen que tú tenías con lo que ganabas y podías pagar. Y si era suficiente para costearte la universidad. Bueno, como he explicado, al principio yo no tenía ningún tipo de ingreso ni dinero, por lo tanto no me daba para poder costear muchas zapatillas, por lo tanto no me generaba un beneficio suficiente como para poder costearme la universidad. Por lo tanto, lo que realicé fue una jugada bastante arriesgada y fue, como no, pedir un préstamo al banco. Esto no lo sabía. Esto es una exclusiva que estamos dando aquí en el podcast. Realicé un préstamo de, creo que eran unos 2.000 euros al banco, confiando en mi negocio, y de hecho, que esto tampoco lo sabías, engañé a mi padre. Ostras. Diciéndole que ese préstamo era para pagar la matrícula de la universidad. Wow. Pero brutal. En vez de eso, decidí confiar en mi, por llamarlo así, instinto, y invertí en mi, si lo podemos llamar, negocio de reventa de zapatillas con los conocimientos que había ido aprendiendo en estos meses. Al empezar, cuando empecé todo, para probar si el negocio era rentable, empecé con unos 100 euros, comprando unas zapatillas que valían 100 euros y las revendí a 200 euros. Hiciste un por dos. Correcto. Wow. Hice un por dos. Ahí viste que había un buen negocio. Ahí vi que había cierto mercado, pero luego había dificultades como, vale, comprar una puede ser viable, pero si quiero llegar a mantenerme, si quiero llegar a tener algún tipo de ingreso más viable, debo de comprar a lo mejor 10 o 20. Claro, ¿dónde estaba el problema? Porque yo me acuerdo y recuerdo ese día que me dijiste, oye, acompáñame a comprar zapatillas.
iba mucha gente, se llenaba y a veces no podías ni comprar. Entonces, Correcto. tenías un buen margen, pero el problema estaba en lo que tú ahora explicarás cómo lo has solucionado, decir, oye, compro una, tengo muy buen margen, el problema es que con una me saco 100 euros y yo necesito vender 10, Correcto. pero no puedo comprar 10 porque hay 10 personas esperando a la puerta antes que yo para comprar. Correcto. Bueno, mi compañero Uriol, aquí presente, siempre ha estado en mis pequeñas aventuras y en mis pequeños emprendimientos. Y cómo no, fuimos un día él y yo a Plaza Cataluña a intentar comprar unas zapatillas limitadas. Al llegar al establecimiento nos dimos cuenta de que no éramos los únicos listos que queríamos comprar esas zapatillas y habían varias personas más delante nuestro. Hecho que me sorprendió bastante, ya que era una hora bastante... Era bastante pronto. Era una por hora la de mañana, día de semana y en la bastante cual la pronto. gente en teoría tenía que estar en el Normalmente, instituto correcto, o trabajando. o trabajando. Nos sorprendió el número de personas que había en la cola esperando para comprar ese par de zapatillas y finalmente Uriol y yo pues nos fuimos como llegamos, sin nada, básicamente. Entonces, luego de haber realizado ese intento, tuve que buscar una manera alternativa para poder conseguir estas zapatillas, ya que daban un muy buen retorno de la inversión. Entonces me metí en el tema más informático, digamos, me metí en el tema de comprar las zapatillas de manera virtual, a través de las páginas web. Bueno, a través de las páginas web, y quiero que lo expliques, a través de tú decir, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Y qué ventajas tengo yo relacionadas con el tema informático para aprovechar ventaja y comprarlas? Correcto. Yo entonces lo que hice, volvemos un poco atrás, como he indicado, fue pedir 2.000 euros al banco para empezar mi negocio y básicamente los reinvertí o invertí una parte bastante grande en la adquisición de un programa informático para poder conseguir estas zapatillas, para poder comprar cantidades más grandes de zapatillas en páginas web. Claro, quiero que lo expliques, ¿eh? Perdona por cortarte. ¿Qué hacía exactamente este programa que te daba la ventaja para poder comprar más zapatillas? Para Vale, que la gente primero lo pueda de todo, entender. para que la gente lo entienda, voy a poner en énfasis que este programa no era ningún programa ilegal, ni ningún tipo de programa que estuviera fuera de los límites legales, ni nada, ¿vale? Era un programa, simplemente era, digamos, una automatización, ¿vale? Ok. Para poner a la gente en cuestión, voy a informar de que, bueno, digamos de cómo funciona este negocio, ¿vale? Para que la gente pueda tener una idea. Cuéntanos. Hay dos métodos para poder conseguir las zapatillas, ¿vale? Y solo hay en uno de los métodos, es el único método en el cual podemos utilizar el programa. Primer método, la primera persona que entre a la web y compre la zapatilla se la lleva. Punto y pelota. Ok. ¿Vale? Este método se denomina First Come, First Served. En inglés, el primero que llegue se la lleva. Bueno, como funcionan las tiendas físicas. Correcto. Y lo que nos pasó. Correcto. De ir, hay cola, no hay zapatillas. Efectivamente. ¿Vale? Pues lo mismo. A veces también, como has indicado, las páginas web ponían una cola virtual para que la gente comprara. Ah, amigo, ahí está el otro truco. Ahí también había truco, que lo guardaremos para el siguiente episodio. Y bueno, seguidamente teníamos el otro, que era un raffle o sorteo. Es decir, tú te metes con tu móvil o con el ordenador o con lo que sea al sorteo. Vale. Y la página web o la compañía, como sea Nike, Adidas o lo que sea, te selecciona aleatoriamente y si te toca te cobra la zapatilla y si no, pues no. ¿Vale? Claro, Aquí no había programa que valga porque era aleatoriedad. Sí que había algún programa que digamos que metía muchas Más personas participaciones, para sí, así decirlo. básicamente. Pero bueno, no eran programas en el cual solieras sacar mucha rentabilidad porque ya no tenías tanta ventaja contra el usuario promedio. No sé si Claro, me explico. cierto. Es decir, tus probabilidades al final aumentaban, pero dependía mucho de algo aleatorio. Es decir, Correcto. era como una ruleta, tú tenías a lo mejor un tercio de la ruleta, pero aún así Obviamente, 2/3 partes no las tenías, por lo tanto tu correcto. probabilidad era Obviamente tenías más probabilidades que un usuario promedio, obviamente, pero no tenías tanta ventaja como en el otro caso que voy a explicar a continuación. Cuéntanos. En el otro caso intriga. era
básicamente, como he explicado anteriormente, first come, first served, el primero que llega, el primero que se la lleva. Y como no, el programa lo que hacía era monitorear la página web, pon que cada segundo o menos de un segundo, y mandaba unas peticiones de compra. Es decir, intentaba comprar la zapatilla cada segundo. Entonces, digamos, tú ya sabías que la zapatilla iba a salir a las 9 de la mañana. Vale. ¿Cómo te enterabas de ello? ¿Por un grupo? Correcto. De Telegram? Correcto. Vale. En este caso era de Discord, pero sí, a través de un grupo de Discord me llegaban de pago, cabe recalcar, que de la inversión de los 2000... Aquí no hay nada gratis. No, de la inversión de los 2000 ahí hubo una buena parte invertida. Vale. Y bueno, gracias a eso te enterabas de las zapatillas que realmente rentaban para vender en el mercado secundario. Y también te enterabas, como no, de la hora de salida de estas zapatillas. A continuación, cuando sabías la hora de salida, te preparabas tu programa una media hora antes o el día de antes y a la hora de salir a las zapatillas activabas el programa. Dicho programa, como he comentado anteriormente, empezaba a hacer peticiones a la web hasta que conseguía o no realizar la compra de la zapatilla. Y como no, tenías una ventaja muy grande en contra de un usuario promedio, porque un usuario promedio podría abrir un navegador e intentar comprar una zapatilla. Claro. El programa podía tener perfectamente unas 500 o 1000 tareas intentando comprar lo que equivaldría a 500 o 1000 personas intentando comprar ese par de zapatillas. Pero como no, aquí no reinventamos la rueda y también había más gente utilizando estos tipos de programas. Por lo tanto, había competencia, por lo tanto, era relativamente difícil comprar una cantidad elevada de pares de zapatillas si no tenías o el mejor programa o, por decirlo así, un poco de suerte. Claro, al final entiendo que los programas que tenías eran muy avanzados. Pasaba como al final como las tiendas físicas, mucha gente, en lugar de ir físicamente, pues tenías estos programas. Correcto. Entonces había una parte de al azar, según entiendo, por la zapatilla. Si la zapatilla era más limitada y más gente que tenía estos programas estaba más interesada, se te complicaba. Pero para entenderlo mejor, digamos, la gran mayoría, pongamos que de cada 10 zapatillas, ¿cuántas conseguías comprar con estos programas? Vale, vamos a empezar por los inicios. Vale. Como he indicado anteriormente, yo no tenía un capital muy elevado, por lo tanto empecé con un programa no tan bueno. Ok. Con este programa, digamos que conseguía, algunos meses sí y algunos meses no, generar el dinero exacto para poder pagar las mensualidades del grupo que me daba la información y de dicho programa que estaba utilizando. Esto al principio... ¿Cuánto dinero sería? para poner ejemplos numéricos y que la gente lo entienda. Vale. Vamos a poner ejemplos reales. El grupo, dicho grupo de información de zapatillas, costaba 45 euros al mes. Vale. Para una persona como yo, con mi capital, era bastante. Claro. Seguidamente el programa lo partí con un buen amigo mío, que ha ido contigo a clase también, Miguel Ángel. Lo conozco. Partí el programa con él, ya que requería de otro inversor económico y otra persona que aportara capital para comprar zapatillas, ya que al comprar el programa esperábamos obtener un número bastante elevado de zapatillas y en ese caso yo no tendría el dinero suficiente para comprarlas todas. Por lo tanto, busqué a otro inversor, en este caso mi buen amigo Miguel Ángel, con el cual a día de hoy sigo haciendo negocios. Y bueno, nos juntamos él y yo, compramos el programa, que sería una mensualidad, no te quiero engañar ahora mismo, pero los primeros programas que compramos podía ser perfectamente 50 euros al mes. Vale, ok, entonces tú tenías el coste uno del programa, más luego, ¿qué otros gastos tenías? Bueno, hay otros gastos como una cosa que se llama proxies, no vamos a entrar en detalle, y otras cositas que había que comprar para el correcto funcionamiento del programa. Entonces, digamos que en gastos generales al mes teníamos unos 100 euros. Vale, 100 euros es lo que ganabas al inicio, vendiendo zapatillas. Correcto. Luego, cuéntanos qué otro programa compraste, digamos, para que hubiera ese crecimiento exponencial que hiciste, porque yo sé que de repente te fue muy bien
y que hubo un crecimiento, digamos, de ganar 100 euros a ganar cantidades como para pagarte la universidad. ¿Cuál fue ese cambio? Vale, básicamente yo y mi amigo Miguel Ángel, al haber estado en este grupo que te he comentado anteriormente, conocimos a gente con un capital más elevado y, cómo no, con más experiencia que nosotros en el ámbito de la reventa de zapatillas. Esta gente usaba ciertos programas que eran mucho más avanzados que nosotros, por lo cual llegaban a obtener una cantidad mayor de zapatillas, por lo tanto, una cantidad mayor de beneficio. Totalmente. Nos pusimos en contacto con estas personas, las cuales nos informaron de qué programas usaban, cómo lo gestionaban, los gastos promedio, y al principio nos dimos cuenta de que no podíamos equipararnos a gastar esas cantidades de dinero únicamente en los programas para comprar zapatillas, ya que no tendríamos después capital para comprar el producto. Así que inicialmente, con el programa que teníamos, fuimos haciendo dinero. Obviamente al principio hacíamos 100 porque no sabíamos bien cómo iba el programa y estábamos aún aprendiendo, pero luego a continuación seguimos mejorando y entendiendo cada vez más el programa y, cómo no, llegamos a un punto donde ya sacábamos beneficio y conseguíamos comprar zapatillas de más valor. Después de unos cuantos meses, no fue a la semana siguiente, conseguimos entre los dos un buen sumo de dinero, una buena cantidad, la cual yo podría haber, como comenta anteriormente, usado para pagar la matrícula, pero preferí reinvertirla en uno de los programas más top que había en ese momento para conseguir zapatillas. Este punto de aquí fue un punto de inflexión, en un antes y un después en mi estado económico, ya que este programa mejoró exponencialmente la cantidad de compra de zapatillas que estábamos realizando. Pero la pregunta es, ¿qué tenía este programa? Antes nos has dicho que el programa que tenías inicialmente, el que era barato, mandaba unas 500 solicitudes de compra y lo hacía cada segundo. Este nuevo programa, que era mucho mejor, ¿tenía algo diferencial? Entiendo que sí. La verdad que no sabría indicar la diferencia que tenía este programa. Lo único que... Claro, porque yo soy programador, pero obviamente al comprar el programa comprabas una licencia y no tenías acceso al código. Por lo tanto, no podría ver qué mejoraba de un programa a otro. ¿Cómo lo dabas tú? Podías comprar más zapatillas. Correcto, pero entiendo que al estar hecho diferente, a lo mejor internamente usaba otro tipo de peticiones u otro tipo de módulos, por decirlo así. Correcto. Y por eso, básicamente, un programa, pues al fin y al cabo iba mejor que otro. Y como tú lo sabías, como te comentaba anteriormente, hablando con la gente del grupo y que te informaba de qué programa era el mejor. Tú veías en el grupo un tío que compraba 25 pares y luego veías que tú habías comprado 2. Decías, ostras, claro, voy a preguntarle qué programa está usando. Entonces te decía el programa, te decía costes y valorabas. Llegó un punto que vimos que la mayoría de gente estaba usando el programa X, decidimos movernos a hacer la inversión para usar ese programa y pues gracias a Dios salió bastante bien. Ya veo. Y luego, por otra parte, sé que hay más negocios y hay algunos que seguramente lo mantienes en privado, como el último que estás haciendo, por un tema de competencia, y es totalmente respetable. Entonces, digamos, después de las zapatillas, ¿hubieron otros negocios que te ayudaron a catapultarte? Más que otros negocios, digamos, hubieron más alianzas, podríamos decir. Vale, o proyectos en paralelos, por ejemplo. Voy a explicar primero de todo cómo pasamos de los 100 a los... Bueno, doy cifras. Bueno, digamos que multiplicaste por 20, por 30, por 40. Hasta por 50, no. Digamos que cuando compramos este programa, lo que hacíamos, para poner un ejemplo claro, era básicamente llenar nuestras casas de zapatillas. Básicamente yo y mi compañero llenábamos completamente con 20-30 pares. Por ejemplo, yo tengo un cuarto que es el trastero, lo llenaba entero y a la semana me las sacaba de encima. Es decir, era una bola de nieve este negocio. Compraba zapatillas, las vendía. Eras el Amazon de las zapatillas. Yo, de hecho, recuerdo que tenías también a tu padre que tenía que recoger los pedidos. Correcto. Ahora vamos a ir con eso. Vale, que lo voy a creo que es divertido. Porque no hace tanto que me salió el negocio de las zapatillas. Hasta hace menos de 6 meses seguía en el negocio. Bueno, empezó todo esto a ir muy bien, la verdad. Empezamos a comprar y a vender muchas zapatillas y, como no, empezamos a ganar bastante dinero.
para ese entonces yo no me daba cuenta del dinero que generaba, ya que gran parte se iba a pagar mi universidad, ya que yo estaba estudiando en una universidad privada. Y bueno, a causa de todo esto, pues como no, una persona que ha pasado de no tener nada a generar bastante dinero, pues se tomaba más caprichos, se tomaba más libertades, y esto al principio no lo supe ver, pero eso evitó que ahorrara bastante del capital que estaba generando. Total. También algo que ha comentado nuestra gran amiga Carmen es que en el ámbito global nos venden un tema de consumismo, que de hecho yo he sido víctima de él. Bueno, empecé hace 1 año y medio en Sabadell. Como bien sabes, conseguí bueno, para la edad que tengo, 23 años, un gran un gran contrato y un gran sueldo, y he destinado mucha parte de él, que me imagino que a ti te pasaría lo mismo. Te venden, vive la vida es corta, haz viajes, gasta en restaurantes, si son caros mejores, vive miles de experiencias, y me imagino que tú, al ver esa crecida tan bestia de dinero, como la viví yo en este caso, de no tener nada a un muy buen sueldo, caíste un poco en esa red. Correcto, más que caer en la red fue como una bendición, por decirlo así, ¿sabes? Porque puede haber mucha gente que con sus familias y con todo les ha podido de alguna manera dar esos caprichos, dar esas alegrías que otros niños a lo mejor no han podido tener. Entonces yo en mi caso, Uri, como sabes, vengo de una familia bastante humilde, y pues valoré mucho más ese dinero, y a la hora quise tener muchas más experiencias y quise, por lo tanto, gastar mucho más que a lo mejor una persona promedio que viene de una familia normal. Entonces, como no, eso fue un pequeño error que pude llegar a cometer, porque luego, como todo, vinieron las vacas flacas y el negocio de las zapatillas. Cuando antes comprabas 5 zapatillas y te sacabas 500 euros, ahora tenías que comprar 10. Vale, es decir, el margen que tú tenías por zapatilla disminuyó en gran medida. Más que nada entiendo también por un poco la situación del mercado. Correcto. Es decir, la gente tenía 200 euros para gastar, de golpe dice, oye, pues en lugar de gastar 200 me puedo permitir 100, y directamente afectaba a tu negocio porque era un negocio de zapatilla. Correcto. Recordemos que la gente compra un producto de exclusividad, por lo tanto está dispuesta a pagar ese dinero sobrante que le sobra, y claro, si tiene menos dinero afecta directamente a tu negocio. Esto fue una de las partes que afectó directamente a mi negocio, pero la parte que fue crítica, digamos, fue que grandes compañías como Nike, Adidas, Zalando empezó a sacar mucho más stock de estas zapatillas, cosa que aumentó la demanda y rebajó la oferta, porque ya no había tanta gente que compraba de reventa, al darse cuenta de que ¿para qué voy a pagar 100 euros más de reventa si la puedo comprar en la web, que hay 30.000 pares? Entonces esto empezó a afectar un poco a la demanda. ¿Qué pasó? Por suerte, en ese punto ya tenía, digamos, un estado económico bastante sólido para poder llegar a comprar más inventario, y por lo tanto poder pasar ese bache de, en vez de poder comprar de lo que sacabas antes con 5, sacarlo ahora con 10. Claro, me imagino que la situación más que nada era decirle, oye papá, tenemos que poner 20 pares en el momento que te iba bien, y de repente decirle, oye, que esto se nos complica, en lugar de 20 serán 40. Hay que poner 40. Que yo de hecho me acuerdo, tu casa, una de las habitaciones prácticamente estaba llena de zapatillas que no se podía no podía dormir nadie. No, y a día de hoy no puede dormir nadie porque aún hay cajas y hay restos de zapatillas. Yo ya no tengo zapatillas, o tengo muy pocas, pero sí, aún hemos de habilitar esa habitación. Era un pequeño almacén. De hecho, no sé si te acordarás que me dijiste, oye, yo sé que tienes un espacio grande en casa. Correcto. Si quieres hablamos de yo alquilártelo, porque te llegaba un punto que te venía grande. Llegaba un punto que tenía muchas zapatillas, pero por suerte, como he comentado, mi compañero también se quedó algunas de mis zapatillas, y entre su casa y la mía hicimos un pequeño búnker. Entonces, después de todo esto, pasaron los años con un estado de mercado bastante estable. No estaba tan bien como al principio, pero se sacaba un buen beneficio por zapatilla. Después de este tiempo nos mantuvimos bien. Simplemente me daba muy justo para pagar la uni y vivir. Había veces que tenía varios impagos de la uni, pero al final
del año, cuando cobraba todo lo de las zapatillas y ya sacaba el beneficio grande de lo que habría recaudado durante el año, pagaba esos 6 meses de golpe, por Claro, ejemplo. te quedabas, digamos, a cero. A cero. No debías nada a nadie, Nada. pero tampoco ganabas. Pero tampoco ganaba. ¿Qué pasó? Un día tuve que pensar, ostras, ¿y si pido un préstamo más grande? Esto tampoco lo sabía. Eso tampoco lo sabías. A Un ver, día cuéntanos pensé, de cuánto fue el importe. También para tener en cuenta que al final tenías, en ese momento, que tendrías unos 22 años, 23. Sí, sí. Entre este proceso pasamos de los 19, que era vender licencias, a los 20, 21 que empecé a enterarme del mundo de las zapatillas, y de los 21 a los 23 ya empezábamos a generar un dinero bastante aceptable. Claro, además hay que tener en cuenta que tú no tenías ningún trabajo. Por lo que Correcto. tuviste que negociar y hablar con el banco y decirle, oye, yo no tengo ningún trabajo, necesito este capital. Correcto. Esto Eso yo fue trabajando en bastante un banco complicado. creo que sería una anécdota también divertida de contar. Bueno, el segundo préstamo que realicé, no sé si porque vieron que había movimientos en la cuenta o porque había bastante dinero, fue endeudarme con 6.000 euros. Vale, ok. Este préstamo para mí fue la verdad un poco locura, ya que no sabía cómo iba a ir el negocio, habíamos pasado por altos y bajos, pero quise apostar a lo grande para no tener que pedir otra vez otro préstamo al banco como llevaba haciendo los 2 años anteriores. Entonces, pues bueno, básicamente procedí a pedir este, digamos, préstamo final Vale. y empezamos a... Si antes compraba 20, ahora compraba 40, ¿vale? Wow. Entonces empezamos a comprar muchas más zapatillas, pero de repente llegó otro punto de inflexión en el negocio y bajó a la mitad. Es decir, como hemos comentado, lo que generabas antes con 5, a día de hoy lo generabas con 10 y hoy en la actualidad lo generas con 20, 30. Wow. Entonces me veo con una deuda de 6.000 euros, me veo con un mercado muy a la baja, me veo ¿Con cero ingresos? me veo con 0 ingresos, me veo con la moda de pagar reventa por las zapatillas cayendo en picado, Ok. y lo que decido hacer es tirar la casa por la ventana y entrar al negocio del por mayor. Es decir, comprar una zapatilla que el precio de reventa no es muy elevado, pero que te puede generar muy buen beneficio si se compra en grandes cantidades o con descuento. Ok, explícanos esto. Bueno, a todo esto yo tenía estos 6.000 euros y tenía que irme a Suecia, como bien sabrás. Exacto. Vamos a pasar a la actualidad. El negocio y el viaje. Correcto. Más que viaje, vivir ahí durante 6 meses. Claro, más o menos, digamos, ahora que lo puedes decir, antes no lo sabías, ¿cuánto te gastaste más o menos en esa experiencia? Podríamos decir poco más de 10.000 euros. Un poco más de 10.000 euros y tú sabías que solo tenías 6.000, que de hecho era un préstamo. De hecho, no tenía ni los 6.000, ya que, como he comentado anteriormente, mensualmente se tenían que pagar cosas y una de ellas era la universidad. Entonces, ¿con cuánto te fuiste a Suecia apostando que todo te ¿Quieres iría saber bien? realmente con cuánto me fui a Suecia? Me estás dando miedo, cuéntanos. Menos de 1.000 euros. Con menos de 1.000 euros confiaste en tus habilidades, sabiendo que ahí podrías hacer negocio para poder costearte los 6 meses allí. Porque aparte te voy a decir algo, si tú te vas a otro país, has de confiar mucho, porque en otro país, si se te acaba el grifo, no es lo mismo que vivir en España en casa Has de de los volver a padres. casa. Has de volver, y para la universidad comportaba también, porque estabas ahí haciendo, si no me equivoco, un Erasmus. Sí, estaba estudiando Claro. la mitad del Fue muy último año. arriesgado decir, oye, con 500 euros me voy confiando en mí, sabiendo que si me va mal, me voy a casa, tengo que hablar con la universidad, decirle, oye, no me lo puedo permitir, hubiera sido un desastre. desastre. A todo esto, cogí el dinero y procedí a invertir todo mi capital en zapatillas. Hablamos de una cantidad brutal, unas 40 o más. Obviamente no llegaron de golpe, pero digamos que iban llegando de 20 en 20. Entonces empecé a gestionarlo todo, como has comentado anteriormente, con mi padre. Yo me conectaba remotamente a mi ordenador de casa desde Suecia y procedía
a pegar las etiquetas de envío, enviar a los diferentes clientes las zapatillas, recibir pagos, gestionar zapatillas que a lo mejor estaban defectuosas, porque eso puede pasar en cualquier negocio, gestionar alguna que otra pérdida, pero la mayoría venía muy bien y venían no buenos, pero aceptables beneficios, porque la cantidad ingresada y la cantidad invertida no era ni del doble. Claro. Pero todo beneficio era bienvenido y la verdad que donde vivía yo el coste era muy bajo, así que me lo podía permitir sin ningún problema. Seguidamente continuamos con este negocio y empezamos a picotear un poco en el negocio en el que estoy ahora en la actualidad, que por razones de privacidad no voy a comentar, pero empezamos a picotear un poco en este negocio, ¿vale? Es decir, tenías tu negocio de zapatillas, el cual estabas en 2 países, que es divertido contarlo así, sí, la verdad Suecia que sí. y España, y además estabas explorando un nuevo negocio, también un poco viendo que se estaba complicando el tema de las zapatillas. Correcto. Entonces, bueno, yo y mi compañero empezamos a gestionar unos volúmenes de zapatillas enormes. De hecho, mi padre acabó súper estresado por el volumen de zapatillas que tenía que mover, vender cada semana. Luego que te lleguen las zapatillas, a lo mejor yo solo vivo con mi padre, por lo tanto si mi padre no está en casa el repartidor no podía entregar las zapatillas. Y como podéis comprender, que mi padre vaya a un almacén a buscar 20 pares era algo que no era posible. Así que muchas veces se tenía que pagar al repartidor para que volviera a pasar, o lo que acabamos haciendo con el DUPS, por ejemplo, fue cogerle el contacto y él pasaba a la hora que le indicábamos y también nos recogía los paquetes que enviábamos. Es decir, vosotros mismos controlabais, digamos, la logística y hasta hablabais con lo... Bueno, sabiendo el margen que teníais, le dabais cierto dinero Correcto. al de UPS Correcto. para que os hicieran las rutas y que todo saliera redondo. Llegó un punto redondo. que el repartidor de UPS cada día me llamaba para saber si tenía algún paquete para recibir o para entregar. Es decir, se convirtió en una rutina. En un empleado. Podríamos decirlo. Yo a día de hoy aún tengo el número de él en el móvil, que por cierto es un tío de 10. Hombre, al un final... tío muy serio y que muy puntual en las entregas, en las recogidas, nunca me ha fallado. Es increíble porque llegaste a tener un empleado sin tener estructura. La verdad es que es de admirar. Y es algo que admiro mucho de ti, estas habilidades que has ido, digamos, desarrollando conforme veías dificultades en el camino. Y de hecho, quería aprovechar este podcast para hablar de ello. Yo tengo 23 años, tú tienes 24 en este caso. Ambos a nivel laboral o a nivel de negocios nos ha ido bien para la edad que tenemos. Y me gustaría tratar este tema porque es un tema de la actualidad y hay un problema que es el digamos, que a la gente joven le está costando encontrar trabajo. Yo quiero hablar desde un ámbito laboral, lo que me ha ayudado a ser una persona totalmente normal, sin un expediente académico brillante, pero sí para conseguir lo que he tenido que hacer para llegar donde estoy, que es un trabajo en el cual la media de edad son unos 40 años, y quiero que tú hables desde tu posición, que sé que ahora vas a empezar un nuevo trabajo, pero más focalizado en esa rama de negocios que te ha permitido tener un buen sueldo, ¿vale? Entonces, si te parece, empiezo yo a explicar un poco cuál ha sido mi trayectoria, y luego tú nos hablas de, digamos, lo que has tenido que hacer tú y las claves para que te haya ido bien en los negocios. Vale. Entonces, dicho esto, en mi caso, yo, bueno, estudié la carrera contigo, bachillerato tecnológico, no me acabo de encajar, fui a la universidad a estudiar ADE, y uno de los problemas que yo vi, en este caso, era el tema que Guillem nos ha hablado de oferta y demanda. ¿Cuál era el problema? Había mucha gente de ADE, y ¿cuál era el problema que desencadenaba? Las ofertas sí que es una carrera que ofrece muchas salidas, pero al haber mucha gente ha de haber diferenciación, que yo creo que es donde está la clave realmente de que tiene que apostar la gente joven. Yo sabía que no era el más brillante y que por delante mía había mucha gente, entonces, ¿qué hice yo? Decir, oye, ¿qué puedo hacer yo que la gente de nuestra edad no tiene y que yo creo que marca la diferencia para poder conseguir trabajos que no corresponden, digamos, a tu edad, ni tu sueldo, ni tu tiempo? En mi caso, las claves fueron, oye,
¿Dónde puedo darme visibilidad? La visibilidad realmente está en LinkedIn. ¿Cuál es el error de la gente joven? No está en LinkedIn. Si no estás en LinkedIn, no existes. Si no te conocen, por muchas titulaciones que tienes, no sabrán que estás allí. ¿Qué le gusta ver a las personas de recursos humanos? Le gusta ver la motivación que tienes por un tema. ¿Cómo demuestras la motivación que tienes por un tema? Pues ves a charlas, lee libros, mira vídeos. Entonces, en las entrevistas, uno de los errores que más comete la gente joven es venderse a ellos mismos. Oye, yo he estudiado esto, soy Juan, he estudiado periodismo, me gusta leer, vale. Pero eso no quieren escucharlo, porque la entrevista, tú estás haciendo una entrevista porque ha habido un paso previo. Ellos ya conocen tu currículum, ya sabes lo que has estudiado, más o menos lo que has hecho. Ellos quieren ver que realmente te apasiona el puesto que quieres desarrollar. ¿Cómo lo demuestras? Pues en LinkedIn haciendo publicaciones, haciendo cursos, aparte de lo que sería ya, digamos, la formación que todo el mundo tiene, es decir, yo hacía ADE, pero lo complementaba con cursos online de Coursera, que por cierto son gratuitos. Lo complementaba haciendo comentarios de libros que había leído. Lo complementaba subiendo, digamos, fotografías de eventos en los que había participado. Toda esta historia es lo que realmente las personas de recursos humanos quieren oír. Oye, demuéstrame que tienes interés. No me digas lo que has hecho. Ya sé los estudios que has hecho. Claro. Y luego, por otra parte, algo muy importante es el hecho de marcar más diferencia. Está muy bien que vayas a eventos, está muy bien que leas, que le demuestres a la persona que estás interesada y que te está entrevistando que estás interesada, pero algo que yo hice, que creo que puede ayudar muchísimo a la gente, sobre todo de ADE, que hay muchas salidas, es darle una vuelta más. En LinkedIn, muy bien, yo empecé a construir un perfil. En ese momento, digamos que tenía unos 5.000 seguidores, que es bastante para la gente que lo conoce. Y eso también te da un valor, porque depende de cada puesto de trabajo. En el mío, que me interesaba el ámbito comercial, son 5.000 personas a las cuales les puedo vender. Para una empresa es un valor muy alto, porque dice, oye, tengo una base de datos de esta persona que está contactada que son clientes potenciales. Esto ya te da un valor. Pero tú, Guillem, lo sabes, y algo que hice que para mi edad no pertocaba, que estamos hablando con unos 21 años, 22, además de hacer las prácticas, que tenéis que hacerlo, las prácticas, adelantaros a hacerlas. Yo en segundo de carrera ya estaba trabajando en 2 trabajos de prácticas, una de marketing y el otro trabajo de ventas, lo cual era duro porque sacrificabas todo el verano, trabajar en 2 sitios era muy caótico. Y luego hacer las prácticas extracurriculares. Claro, llega una persona que tiene prácticas extracurriculares en 3 sitios. En 3 sitios porque hice todos los años de carrera las máximas prácticas que pude. Luego, por otra parte, te está demostrando que va a eventos. Te está demostrando que lee porque hace comentarios. Tiene un perfil de LinkedIn muy trabajado. Pero lo que hice muy, muy diferencial, yo pensé, ¿qué más puedo hacer? Y lo que hice en este caso fue que esto sí que lo sabes, pero tuve que llamar a unas 10 fundaciones, presentarme con 22 años y decirles, quiero hacer una charla sobre LinkedIn para ayudar a gente que tiene problemas para encontrar trabajo. Llamé a la primera, me dijeron que no. Llamé a la segunda, me dijeron que no. Llamé a la tercera, me decían que no. Claro, a ellos también les sorprendía como alguien, yo evidentemente no decía la edad, pero como alguien quería hacer una charla gratis. Para ellos no les entraba en la mente. Pero cuando ya llamé a la 5ª fundación, que de hecho era una fundación bastante grande, Fundación Trini Jova, son unos 200 empleados para que imaginéis un poco las magnitudes, me dijeron, ok, ven a dar la charla. Entonces fui yo, muy joven, a dar charla. Eran unas 10 personas, si no recuerdo mal, de entre unos 40 a 50 años. Y la charla fue muy bien, duró, si no recuerdo mal, unas 2 horas. Y luego dije, está muy bien hacer una charla, ponerla en LinkedIn, colgarte la medallita, pero oye,
cúrratelo un poco más y te lo van a valorar mucho más. Entonces, ¿qué hice? Pues, oye, voy a tomármelo en serio. Llamé a otra fundación. Otra fundación, en este caso era la Marianao, una un poco más pequeña, eran unos 50 empleados, y volví a replicar la misma charla, la gente que realmente lo necesitaba. La charla duró, para que os hagáis una idea, eran 10 diapositivas, y estuvimos 2 horas y media hablando sobre tanto lo que era LinkedIn, trucos para llegar más lejos a nivel de laboral, cómo conseguir trabajo. Y de hecho estaban tan contentos conmigo que me ofrecieron trabajar con ellos. Sí, al principio sin pagarme, evidentemente, pero eso ya demostraba el hecho de que hacías un buen trabajo y que a nivel oral, que es el más importante, te sabías desenvolver mucho más. Entonces, sobre todo, claves. LinkedIn, hacer cosas diferenciales dentro de, digamos, de tu ámbito, ¿vale? En mi caso, pues fue ir a fundaciones, pero tú puedes replicarlo en todos los ámbitos, que seguro que hay algo más. Luego, ir a charlas, hay de todos los sectores, hacer la publicación en LinkedIn para que la gente vea y lo que estás haciendo, que eso es importante, ¿vale? Y yo creo que esas principalmente son las claves que tienes que hacer para marcar un punto de diferencia. Y luego, sobre todo, y más importante, practica entrevistas. Haz entrevistas. Todas las entrevistas que te ofrezcan, hazlas, porque lo que hace es que te crea una experiencia a nivel de entrevistas que luego te permite conseguir el trabajo que tú estás buscando. Porque imagínate, eres joven, has hecho todos estos pasos que te he comentado, y luego te encuentras que, oye, no me están cogiendo, tengo formación. ¿Por qué? Porque no has practicado entrevistas. Tú cuando te construyes un guión que sabes que es interesante para la gente de recursos humanos, tú lo ves en la cara de la persona de recursos humanos y replicas y coges más ideas. Y esto, bueno, yo puedo decir cifras porque son públicas. Con 23 años mi sueldo está por encima de los 35.000 euros y trabajo de 8 a 3, ¿vale? Entonces, en tu caso, quiero que nos expliques lo mismo que he explicado yo, replicado a tus negocios. Bueno, yo no voy a hablar mucho de cifras porque prefiero quedármelas para mí. No voy a indicar el número exacto de dinero que he ganado. Digamos que he ganado más que... Han habido años que he podido ganar más que Uriol y han habido años que he podido ganar como un empleado normal, como una persona normal, un salario medio. Bueno, después de haber estado viviendo esto, durante mis años estudiando y durante mis años como, no sé cómo llamarlo, como emprendedor, tenía una visión un tanto alterada de los salarios, ya que yo estaba ganando muy buen dinero para dedicar tan pocas horas y hacerlo desde mi casa. Y luego cuando me tocó hacer las prácticas caí en lo que viene siendo la realidad del mundo laboral, ¿no? Que no es todo de color de rosas y tienes que trabajar mucho para mí lo que era muy poco dinero. Claro, quiero contextualizar que al final tú tenías un muy buen sueldo y tenías una carrera. Entonces tenías que ir a la carrera, hacer ese trabajo de carrera que para lo que tú estabas generando era muy poco, pero no te quedaba otra para conseguir la carrera. Otros deciden abandonar la carrera, tú dijiste, no, voy a seguir con la carrera y voy a estar un tiempo cobrando muy poco, que esto evidentemente a nivel mental para ti sería como decir, oye, no me apetece ir a trabajar para ganar mucho menos de lo que estoy ganando, pero no me queda otra. Correcto, o sea, yo lo primero que vi fue que la mejor inversión que podéis hacer es invertir en ti mismo, por lo tanto dejar la carrera nunca fue una opción y siempre tuve en mente el hecho de acabarla, generara lo que estuviera generando, ya que para eso la había empezado y para eso la estaba pagando. Entonces, bueno, al llegar a uno de los puntos finales de mi carrera, que fue cuando empecé a hacer las prácticas, que de hecho las hice el último año de carrera, me di cuenta del sacrificio que tenían que hacer las personas que estaban teniendo un empleo, digamos, normal, ¿no? Porque yo no había tenido ningún tipo de experiencia y no sabía cómo era un salario de una persona normal ni las horas que se dedicaban en un empleo. Entonces,
pues empecé a trabajar. Empecé en una compañía que se llama KPMG y de ahí estuve unos meses, muy bien, muy buen ambiente de trabajo, aprendí mucho, crecí mucho como persona, así que 100% recomiendo no saltarse la etapa de trabajar de lo que sea, siempre y cuando estés en un buen ámbito de equipo, estés contento con lo que haces, que para mí es lo más importante, y sepas a dónde quieres llegar y a qué punto de, digamos, en qué punto de la vida estás y en qué punto te quieres enfocar, ya que no, digamos que no está bien el hecho de trabajar en algo que no va a aportar nada para tu carrera en un futuro. Vale, y yo quería que profundizaras en cuáles son las claves a nivel de negocios. Yo he explicado, oye, pues para conseguir empleo, para la gente que diga, no quiero montar negocios, quiero ser un empleado, yo diría que para tener ascensos o conseguir buenos trabajos, para la gente joven, pues he dicho LinkedIn, ir a fundaciones en este caso no, pero hacer publicaciones en LinkedIn también demostrando que tienes interés. ¿Cuáles serían, digamos, esas claves que yo te puedo decir una de ellas para que entiendas un poco el contexto? Por ejemplo, en los negocios es importante crear relaciones. ¿Cuáles son las otras claves que dirías que a ti más te han ayudado a crecer tus proyectos de forma exponencial? La que has dicho tú, Uriol, es muy importante, ya que en esta vida nadie consigue nada solo. Es decir, eres, bueno, eso es lo que se dice, eres las 5 personas con las que más te rodeas. No sé si lo has escuchado alguna vez. Lo he escuchado y es decir, lo que haré será complementarlo con una frase que escuché que era, si tú eres un emprendedor, eres uno. ¿Contra quién estás compitiendo? Contra equipos de 4, 5, 6, 15, 20, 500 personas. Si tú trabajas en equipo y te creas un círculo, ya no estás compitiendo uno contra posiblemente 2, 15, 20 personas. Si haces un equipo, puedes tú ser 5, puedes ser 15, puedes ser 50. Y hacer una competencia y de conseguir que tu producto se venda más es mucho más fácil. Correcto. Y aparte, ya no tan solo de hacer una competencia, sino que el hecho de estar tú en un equipo de trabajo, el cual os apoyáis entre todos, al final, si todo el equipo trabaja de una manera coordinada y equitativa, va a generar unos resultados exponenciales en lo que viene siendo la facturación o el objetivo que estéis llevando a cabo. Por lo tanto, otro de los puntos importantes es rodearte de gente que sepa cuáles son sus objetivos. Genial. Entonces, las relaciones, entiendo que también, sobre todo, invertir en programas programas en tu caso, o Correcto. invertir en herramientas que multipliquen a nivel exponencial tus beneficios. Y por último, ¿cuál sería, digamos, un factor también muy relevante en este caso en el de la empresa? Entiendo que el banco, que me has dicho que era el que te ayudó a crecer, pero digamos, ¿hay otros puntos que tú resaltaras? Sí. Como por ejemplo la picardía, ser mejor, mejorar tus habilidades Hay de que ventas. ser, como diría yo, un sinvergüenza. Es decir, no has de tener vergüenza en preguntar qué programa está usando el que para ti consideras tu competencia. No hay que tener vergüenza en preguntar qué es lo mejor para este negocio. No hay que tener vergüenza en cambiar de flujo, es decir, en cambiar. Si tú crees que la manera que lo estás haciendo está muy bien, pero a tu competencia le está funcionando de otra manera, no hay que ser orgulloso, hay que aprender a cambiar, ya que los cambios normalmente son beneficiosos para la empresa y para, digamos, los objetivos. Y sobre todo, rodearte de personas que tengan un objetivo claro, un círculo de personas que tengan el mismo objetivo que tú. Totalmente. Yo creo que es muy importante la gente con la que te rodeas, porque sobre todo hoy en día y sobre todo en los jóvenes, que no quiero criticar, hay dos caminos. Uno es el centrarte, buscar un buen trabajo y no descarrilarte, y el otro puede ser más, pues oye, vivir la vida, la fiesta. Claro, en tu caso, si te juntaras con más personas, que no lo critico, que buscan el camino de la fiesta, evidentemente no hubieras llegado ni mucho menos donde estás, ni hubieras pagado la universidad.
Son situaciones diferentes, ¿eh? Porque hay diferentes perfiles que pueden querer divertirse y pueden hacerlo y es totalmente respetable. Pero para una persona como tú, tuviera, digamos, roto el camino totalmente. Correcto. Y este también es un punto, el que has comentado, el hecho de parar y ponerte a pensar en el punto en el que estás en tu vida y que no todos somos iguales. Si tu compañero tiene otro estado, un estado económico diferente al tuyo o otras, digamos, ventajas sobre ti y él está viviendo una vida que tú querrías vivir, céntrate en la vida que tú quieres vivir y no en la vida que están viviendo los demás y en tus objetivos y no en los objetivos de los demás para llegar a conseguir lo que tú quieres. Qué bueno, Guillem. Oye, pues si te parece, dejamos el programa por aquí. Para mí ha sido un auténtico placer tenerte. Para mí también. Espero que dentro de una temporada puedas contarnos un poco más sobre tu nuevo proyecto, que imagino que ya lo tendrás más desarrollado, aunque sé que estás ganando un buen dinero. Y cuando ya cambies de proyecto ya nos vendrás a contar, si te parece. Sin ningún problema, y ha sido un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias a todos los que gestionáis este programa y sobre todo a ti, Uriol, al mejor presentador. Muchas gracias, Guillem. Un placer.